¿Cómo les va? Esto es el archivo audiovisual de Coronel Dorrego. En el programa Trayectorias nos vamos a ubicar concretamente, aquel que se hacía en Canal 2 de Coronel Dorrego, hablando con vecinos de este medio y también de la región que contaban sus propias historias. Hoy nos vamos a ocupar de Chichín Colturi, un prócer de la mecánica en Coronel Dorrego, amante de los autos de carrera y también amante del trabajo manual, de las cosas con esfuerzo, lo mismo que su padre y su hermano. Familias enteras dedicadas a los motores y a entregar con pasión, entregarse con pasión a ese trabajo. Realmente muy lindo. La historia de Chichín Colturi contada por él mismo en este capítulo. Antes de disfrutar del programa, dele me gusta, suscríbase al canal, nos da una mano, colabore con el canal y así esto va creciendo. Colaborar con el archivo es colaborar con nuestra propia historia, con nosotros mismos, que no es poca cosa, no es poca cosa. Chichín Colturi. Chichín Colturi, ¿cómo le va? Bien. Me alegro. Muy bien. Desde los 11 años entre los motores y el aceite y el combustible. Sí. Después que venía del colegio a la tarde, iba al ¿cómo es? Ahí al taller, a trabajar con papá, a ayudarle en todo un poco, a hacerle. Una institución su papá, ¿no? Sí. Así que... Cuénteme, ¿cómo era el taller en esa época? ¿Dónde era? Y acá en la calle Costa y Lecarica, que era 1 y 26 antes. Claro, ahí. Así que ahí estaba, y había muchos empleados también. Así, era grande. Claro, estaban, los primeros años tuvieron los 3 hermanos, Enrique, Alfredo, que era papá, y Arturo, que era el más chico. Después se disolvió eso, quedó Enrique y Alfredo nomás. Así que ahí siguieron todos los años y vinieron todos empezaron a haber muchísimos empleados, eso hubo. Como sé, te puedo nombrar varios, ahí estuvo los Gullini, los 3 Gullini, Pedro, Luis, José, Ramón Pucci, Zampalioni, que ahora estaba en Mar del Plata, falleció hace poquitito. Zampalioni, que estaba en Mar del Plata. Así que después hubo varios, Casoni, Guisi, muchos empleados. Y aparte estaba la estación de servicio también, que estaban todos los empleados de la estación de servicio. Había 5 o 6 empleados en la estación de servicio también. ¿Era de su papá? También. Así que después se empezó a ir achicando el asunto, que fueron quedando más solos ellos. Hasta el año 51, por ahí ya se fue el tío, y quedó papá solo, quedamos nosotros. Así que ahí seguimos trabajando. Había que darle fuerte, ¿no? Sí, siempre. ¿Qué autos se arreglaban en esa época? De todo. Y más en asuntos de maquinaria.
mucho tractor y todas las cosechadoras, en el campo los motores. Por eso te digo, yo cuando venía del colegio le calentaba los ejes de los sacapajas, se los calentaba yo en la fragua para rellenar. Se rellenaba todo autógeno. Así que se arreglaba toda la parte de ejes, todo, de máquina, todo. Y después motores en general, todo. Trabajaba mucho también, después empezó a trabajar mucho los diésel. Papá trabajó siempre mucho los diésel, los magnetos. En magnetos trabajaban los dos. Cuando el tío se fue de acá, que estaba al lado de la terminal, ahí trabajaba también él con magneto. ¿Cómo es la famosa historia ella del ingeniero que no podía hacer andar un motor y su papá en Montehermoso? Eso no, y no lo podían poner, no lo podían hacer arrancar. Yo justamente ese día no fui a Montehermoso, estuve acá, pero después me contaron algo. Te puedo contar algo de lo que me contaron. ¿Motor de qué era? Era un motor de la usina, el motor de dar luz a Montehermoso. El motor de dar luz a Montehermoso no lo podían hacer arrancar. Y entonces agarró papá y le dijo que él, si se iba el ingeniero, cuando se fuera el ingeniero, él se lo ponía en marcha. Y lo puso en marcha. Así nomás. Sí. Igual que un problema que hubo con un generador también. Había venido un ingeniero y no le producía luz. Y papá se lo arregló. Después que se fue. Igual que para desarmar, cuando se rompían los engranajes del motor Hastran, marca Hastran. Era un motor de 8 cilindros en línea. Y rompían los engranajes, cada triqui traca se rompían los engranajes de distribución. Entonces le dijo al directorio de la usina que había que desarmarlo, ese motor, que había un problema de la forma que rompía los engranajes de distribución. Los hacían en la base naval, se traía, se colocaban, en poco tiempo se rompían otra vez, porque tenían uno que era fusible, que se llamaba, que era de pasta, que a la final después se hizo de fierro, pero igual se gastaba. Entonces le dijo que había que desarmarlo porque había un problema en el cigüeñal. Entonces agarró y había un tipo ahí, el encargado, que estaba de jefe de máquina en ese entonces, le dijo de que ¿cómo es? Que no hacía falta bajar el motor ese, que eso era otro problema, que era malo los materiales y eso. Bueno, entonces agarró y le dice, papá, bueno, yo no lo toco el motor para nada. Cuando se vayan, si este tipo se va, el motor yo lo voy a desarmar, yo lo voy a arreglar. Bueno, se sacó, lo limpiaron al encargado de máquina. Entonces agarraron y se desarmó, que yo lo llevé a Bahía, en la camioneta mía, una Chevrolet 30 que tenía, atravesado arriba porque no entraba. El cigüeñal tenía casi 2 metros y pico entre puntas. Lo llevé. La única máquina que anduvo en Bahía Blanca fue la de Reales, que era reformada. Que estaba el cigüeñal torcido. Usted tenía razón su papá. Claro, se enderezó el cigüeñal, se rectificó, se arregló todo, se puso, nunca más rompió un engranaje. PEUSO, Programa de Educación Superior en la zona de influencia de la Universidad Nacional del Sur. No se trata de cursar una carrera a distancia. Los alumnos inscriptos son de pleno derecho de la universidad y las materias aprobadas tendrán completa equivalencia con las dictadas en Bahía Blanca. Informes en la Dirección de Producción de la Municipalidad de Coronel Dorrego. Informe 2 con Deporte B, la cita diaria con el más completo informe local y regional. Un compendio de noticias con las voces de los protagonistas y las imágenes de los principales hechos de la jornada. Informe 2 con Deporte B, de lunes a viernes a las 21 horas por Canal 2 de Coronel Dorrego. El hombre de campo tiene su espacio en televisión. Tranquera abierta para que ingresen las informaciones de interés
las notas explicativas de la actividad agropecuaria. Tranquera abierta los martes a las 22 por Canal 2 de Coronel Dorrego. ¿Cuándo empezaron ustedes con los autos de carrera? Usted y Pichón. Sí, siempre anduvimos de chico, ahí del año del 50 y tanto. Pichón era más chico todavía, ¿viste? Sí. Pero con con el coche de Codañones y eso. Cuénteme cómo era eso. Y se hacían allá los muchachos ahí en la fábrica donde tenía la herrería el padre, en la esquina de España y Fuerte, y la avenida Fuerte. Así que ahí trabajaban con eso, con el Forá, empezaron con el Forá ese. ¿Quién lo corría? Y lo corría primero el Chiche, después el Negro, corrió también. ¿Sí? Después hicieron la Forá. Y acá papá siempre le daba, el taller se juntaban allá, eran muy amigos con los Codañones, papá y don Vicente eran íntimos amigos, eran muy amigos. Te imaginás que nos íbamos todos los sábados, cuando llegaba el tiempo del Montermoso, éramos 13, todos los sábados. Cuando era la Dufau, acampábamos en el Automóvil Club y a la mañana levantar el campamento y ir a la playa. Claro. Los 13 otra vez. Éramos 13, 8 Codañones y 5 Coltuy. Así que ya te digo, y de ahí... ¿Qué año? Sí, en aquellos años, cuando papá tenía... Después tuvo el coche, después de los móviles tuvo ese coche que tuvo ese grandote, el Marmon, marca Marmon. Era norteamericano, modelo 29. Colturi, ¿cuándo empezaron ustedes a trabajar con los autos de carrera que le armaban ustedes, los autos de los Codañones, no? Y fue, mirá, y eso sí que no me acuerdo qué año fue bien. Cuando el turismo carretera ese que está ahí. ¿Quién lo armaba, usted, Pichón? Y sí, entre los dos trabajaba. Y después todos los muchachos que estaban, que ayudaban, el Walter Pérez, el Pájaro Loco, ¿viste? Sí. Todo ese, el nene Codañones mismo, que él era el que corría. Así que era una barra que se juntaban todos a ayudar, todos daban una mano ahí en el coche de carrera. Todos, sí. ¿Siempre les gustó el tema de sacarle más velocidad a los coches y buscar el por qué, no? Sí, se le buscaba, de una forma, de otra, ese era un Chevrolet con motor F100. Claro. Era una lucha de conseguirle, había que conseguirle, lo principal de eso de los F100 en ese entonces era la tapa de cilindro. Las tapas de cilindro que eran de unos F100 que había venido con distintas cámaras de compresión. ¿Viste? O sea que eran muy poquitas las que había. Pero eran pocas las que había, muy pocas las que había. Pero se pudo. Andaba bastante bien el coche dentro de lo que andaba. Había un problemita ahí con la bomba recuperadora de aceite, lo único que había. Pero andaba, el coche andaba bien el nene también. Sí. Sí. ¿Y a usted no le hubiera gustado correr a usted, no? Nunca, qué sé yo, no me gustaba andar así, sí, pero correr nunca, jamás. Y cuando se hacían esas carreras raras que corrían, inclusive usted me contaba marcha atrás con algún chino, siempre se prendían en esa, ¿no? Corría Pichón en eso sí. En esa, la regularidad, Pichón corría mucho con la coupé del Chino Moglia, con Héctor corrían, cuando tuvieron la Chevrolet, la 40, y eso, corrieron, sí. ¿Se pudo vivir bien siempre de la mecánica? ¿Eh? ¿Se pudo vivir siempre bien de la mecánica? Yo siempre, toda la vida estuve en esto, ¿qué va a hacer? Cambiar no podía cambiar por otra cosa, así que siempre seguí en esto, siempre. ¿Y Dorrego qué tal ha sido siempre? ¿Es como ahora?
siempre estuvo Sí. más o menos un mismo nivel. Sí, no, La gente siempre fue igual en cuanto a... Siempre. Yo, por lo menos acá, nunca. Nosotros, qué sé yo, teníamos nuestra clientela, así que siempre estuvimos. Bien. El otro día lo escuchaba a don Domingo Bontempo y contaba que era conocido de su padre y que iban a Montermoso cuando no había camino. Cuando no había camino. Y se iba acá por el camino del medio, por las curvas de Currás, que se llamaban. Claro. Ahí. Había medio como medio arenoso, había médanos, Claro. había en parte. Y papá contaba que siempre ellos iban cuando iban con caballos, no iban con autos. Allá en la mitad del camino tenían que cambiar los caballos para seguir a llegar a Montermoso. Qué va. ¿Eh? Claro, a principios de siglo. Sí. No se llegaba en auto, se llegaba con carruaje, con caballo. Y a mitad de camino tenían que cambiar los caballos por lo que era todo arenoso. Ser rentables y sustentables los establecimientos ganaderos, PROGABA, Programa de Fomento Ganadero para la Provincia de Buenos Aires. Además, todos los productores de cría que deseen participar en el programa, soliciten o no el crédito, pueden capacitarse. Informes de Dirección de la Producción de la Municipalidad de Coronel Dorrego. La mejor manera que tenemos de conocernos mejor es visitándonos, haciendo caminos. Y ese es el nombre de la propuesta televisiva que ponemos en pantalla los sábados a las 20. Toda la zona con su gente contándonos sus cosas, sus ambiciones, sus sueños, sus proyectos. Haciendo Caminos, otra realización de Canal 2 de Coronel Dorrego. Ya me espera mi guainita enamorada, pollera verde, blusa floreada. La política, analizada de la mejor manera, con sus protagonistas, los acontecimientos informativos de Dorrego y que nos involucran a todos, bajo la óptica de todos los actores de la noticia y, por supuesto, el televidente participando a través del teléfono. Con esas bases está producido Cuarto Poder. Cuarto Poder, los jueves a las 22 por Canal 2 de Coronel Dorrego. Estaba mirando una foto de recién del taller de su papá y hay un camión que parece un tractor, ese tipo de maquinaria hablaban, ¿no? Y eran los camiones de antes, como están ahí en la foto, están los coches que hay, son los Ruby, los S, esas marcas. No hay ninguna marca que sea muy conocida. ¿Y cómo lograban precisión para hacer una pieza si no tenían ni computadora ni nada para medir lo que es común hoy? Y se medía con los calibres grandes, unos calibres a mano, y hay unos calibres grandísimos que son los que hay ahora. Sí. Ahora hay unos calibres chicos, hay micrómetros, todas esas cosas. Sí. En aquellos años se medía todo así. Y acá siempre en el taller hubo tornos, siempre. Siempre hubo tornos, ahí se hacían todas las piezas. Igual que tornear, viste, como te decía yo, se rellenaban todos los ejes y tornear los ejes ahí. O sea que se tenían que hacer ingenieros mecánicos a la fuerza. Sí. Y como, ¿sabes? Las tapas de cilindro que se rompía, se soldaban todas y se calentaban a leña en el patio del taller. ¿Cómo? Las ¿Cómo? tapas de cilindro Sí. de las cosechadoras, de los tractores, que se rompían, Sí. se soldaban, viste, había que soldarlas, pero con autógena, con fundición, no eléctrico, como ahora te dan una soldadura y te meten una soldadura eléctrico. Hay varillas limables ahora, pero antes no había esa varilla buena como hay. Y se rellenaban las tapas de cilindro, o rajadura, y se
ponían las tapas de cilindro en el patio, se ponía todo, se quemaban más o menos 80, 100 kilos de leña piquillín, se calentaban al rojo, una tapa de cilindro de 80 centímetros, se calentaba al rojo, se sacaba, se llevaba arriba una mesada, papá la soldaba con guante, campera y cuero en pleno verano, todo para poder soldar, porque irradiaba un calor. Entonces la soldaba, después si la terminaba en esa soldadura, si se enfriaba había que volverla a meter al fuego, y si no, se volvía a poner otra vez. Si ella estaba lista, se le daba unas poquititas leña, se le daba una entibiada y se enterraba bajo tierra un día. Hasta un bloc se soldó una vez. Empezamos a las 6 menos cuarto de la mañana, terminamos a las 7 de la tarde, en pleno verano. ¡Qué calor! Y lo tuvieron que enterrar, ¿verdad? 13 horas, sí, taparlo ahí abajo del corredor del taller. Se hizo abajo el corredor por si llovía. Y trabajaba en ese entonces el tío Enrique, papá, el finado Guisi y yo, entre los 4. Todo el día estuvimos con eso, para soldar el tractor de Hurtado. Qué cosa, ¿no? Sí. ¿Y la familia Coturi, cuándo se casó? ¿En qué año? Y me casé en el año 54, el 20 de marzo del año 54. ¿Cuántos hijos? 2 hijas tengo. Bien, la familia bien. ¿Le aguantó cosas? ¿Eh? ¿Le aguantó cosas a usted de querer salir? No puedo porque tengo que desarmar un motor, ¿no? No, nunca tuve problemas. Nunca le Estudiaron bien las dos, fueron buenas las dos, viste, acá en los estudios fueron al colegio Hermana. Ajá. Después una se fue a estudiar a La Plata y la otra se fue a estudiar a Bahía, que es maestra jardinera y eso, así que bien. Orgulloso. Sí, ¿qué te parece? Bien. Qué lindo, ¿no? Sí. Después de tanto martillazo. Sí, bien. Y eso que tuve, algunas cosas, pero fui pasando. ¿Quién lo tiene, no? Sí. ¿Quién lo tiene? Tuve varias cositas, pero las fui superando y fui adelante. Pero es más lo que se disfruta, ¿no? ¿Eh? Ahora. Es más lo que disfruta ahora. Sí. Y ahora disfruto de ella y los nietos. El abuelo Chichín. Sí. Acá está, ¿no? Está ese, mirá, ese los viernes se viene la combi, solo. El viernes a las 12 de la noche está acá. Y el domingo a las 8 se fue, porque se vino por la carrera de los Milles. Ajá. Y el domingo a las 8 de la noche se fue de vuelta en la combi, solito. ¿Y usted qué le enseña? ¿Eh? ¿Qué le enseña al nieto? Aparte de malas palabras y cosas. No. ¿Algún cuento? No. No, se porta muy bien, se porta. ¿De Mirta ese no? Ese Alvarito, sí, de Mirta. Y ese es el de Mirta. Sí, yo... Sí. Está bien. Sí. No, muéstrame, ¿qué me iba a contar? No. Y el otro es Luciano, el de Daniel Sica. Ajá, acá está. Luciano. Bueno. Titi, yo le agradezco mucho que nos haya recibido en su casa, ¿no? Sí, por Que favor. nos haya contado todas No. las cosas que tienen que ver con su papá, con su familia, cómo trabajaban Sí. en el taller. Sí, no, bien. Lo que Para rescatarse de qué? Que se trabajaba con mucho más sacrificio antes, ¿no? Era más duro. Sí, yo falté 2 años. 2 años falté, ¿viste? Sí. Cuando me fui al Feni, de jefe de taller que me llevaron a la Ford, Claro. cuando los Martínez. Sí. Me fui por el asunto de monetario, del fiado Sí. que había, ¿viste? Y a la final allá salí perdiendo, porque me perdí el valor de un Falcon nuevo. No me pagaron. Así que con eso te digo todo. Bueno, esto fue un golpe. Sí. Hoy le puedo contar, Sí. tranquilamente. Gracias, Titi. Así que no, por favor, gracias a ustedes.
Qué linda historia nos contó Chichi Conturi. En Trayectorias, programa que se hacía por Canal 2 y que ha rescatado felizmente el archivo audiovisual de Coronel Dorrego. Muchas gracias por acompañarnos, será hasta la próxima.